Buenas amigos de YouTube. En este pequeño video tutorial vamos a ver a usar la escala del multímetro para medir capacitancia y también para medir ganancias de un transistor. Este video tiene la finalidad prácticamente de complementar en la parte de los capacitores el primer video que subí antes, que pues medíamos el capacitor sin tener capacímetro. Esta vez vamos a ver cómo podemos usar el capacímetro, que traen algunos multímetros para comprobar capacitores de pequeño valor, ya que por el método anterior, como les dije, es muy difícil comprobar este tipo de capacitores, y además vamos a usar la escala de medir ganancias de los transistores. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es, primero, vemos el multímetro y vemos aquí donde el multímetro indica CX y tiene los orificios, que es donde se inserta el capacitor del cual queremos comprobar su capacitancia, y tenemos varias escalas para elegir cuando vamos a medir un capacitor. Aquí les explico un poco. Las escalas deben usarse de la manera siguiente. Debemos siempre usar una escala que sea ligeramente mayor al capacitor que vamos a medir. Así, por ejemplo, si voy a medir un capacitor, digamos, de 1 microfaradio, pues utilizo la que está ligeramente mayor que la de 2 microfaradios. En cambio, si voy a medir un capacitor de 10, pues utilizo la escala de 20. En caso de que fuese a medir un capacitor de 10 nanofaradios, pues entonces uso la escala de 20, que es la que está ligeramente mayor. Esto para que el multímetro nos dé la mejor precisión disponible o mejor resolución, y así podamos medir con un poco más de exactitud. En cuanto a la parte donde se mide la ganancia del transistor, es esta, que casi todos los multímetros la traen. Y bueno, básicamente se identifica, vemos que dice HEF, y viene indicado aquí en una parte para transistores NPN y el otro lado para transistores PNP. Vemos entonces que en la parte, por ejemplo, aquí vemos una letra verde. La primera es una E, que es de emisor, luego una C de colector, vemos una B que es de base y una E nuevamente que es de emisor, y lo mismo al otro lado. Esto es para poder ubicar en cada orificio los pines correspondientes a base, colector y emisor del transistor, para poder medir su ganancia. Básicamente procedemos de la manera siguiente y vamos a empezar con la escala de los capacitores. Aquí está encendido, ponemos en la escala de capacitor y vemos que ya ahí se resetea a 0. Bien, vamos a elegir uno de los capacitores que vimos al inicio, digamos uno electrolítico pequeño. Este capacitor es de 2.2 microfaradios. Y lo que tenemos que hacer entonces, como vamos a medir 2.2 microfaradios, lo ponemos en la escala de 20, que es la que le sigue, a la que está ligeramente por encima del capacitor, del valor del capacitor. Entonces, en los orificios, introduzco el capacitor, en cada orificio un terminal, y entonces vemos la medida. El capacitor dice que es de 2.2 y el multímetro nos indica que tiene 2.1. Por lo que ese capacitor tiene muy buena capacitancia, puesto que recuerden que existe una tolerancia en este tipo de componentes, y el capacitor podría venir con un poco más o un poco menos de su capacitancia nominal que marca el fabricante. Ahora elegimos otro capacitor, y este es de 1 microfaradio. Hacemos el mismo procedimiento, lo insertamos. Bueno, notar algo. Ahí dice que tiene 0.84 microfaradios, pero yo lo dejé en la escala de 20. Realmente, como es de 1 microfaradio, la escala que le sigue más alta es la de 2, que es donde debo realmente medir para obtener una mejor precisión. Lo inserto ahora en la de 2 y fíjense cómo me marca 8.95. Es decir, que tengo más resolución al usar una escala un poco más baja, una escala adecuada. Este es de 10 microfaradios, entonces uso la escala de 20, inserto el capacitor de igual manera,
y ahí vemos que el multímetro dice que tiene 9.71. Este tipo de capacitor por lo general traen tolerancia en el orden de 5 a 10%. Es decir, que puede estar un 5 o un 10% por encima o por debajo de su valor. Ahora vamos con uno de estos pequeños, que son capacitores no polarizados. Este es de 47 picofaradios. Para eso usamos la escala que tenemos disponible, la más baja, que es la de 2000 picofaradios. Introducimos el capacitor de igual manera y vemos que indica el instrumento. Ahí vemos que indica hay un problemita al introducirlo. A ver si lo... Bien, ahí indica que tiene 20 picofaradios, pero este 47, es decir, que está muy bajo en valor. Pero aparenta ser, bueno, ese parece que está muy bajo en valor. Entonces buscamos otro más para verificar, otro también tipo no polarizado. Este es de 100 nanofaradios. Me ubico en la escala para 200 nanofaradios y lo inserto. Ahí vemos que tiene 109 nanofaradios, por lo que para un capacitor de 100 está perfectamente. Buscamos otro, vemos que este tiene 10 nanofaradios, bajo a la escala para 20 nanofaradios y lo inserto. Y vemos que tiene 9.91, siendo de 10, pues perfecto. Aquí tenemos otro más, que es de 220 nanofaradios. Subimos a la escala de 2 microfaradios y obtenemos una lectura 0.215 microfaradios, que equivale a 215 nanos. Luego por último usamos esta escala, este es de 5.6 nanofaradios. Usamos la escala de... Bien, continuamos entonces con la escala para medir la ganancia de un transistor. Nos colocamos entonces en, como le dije antes, en HEF. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer básicamente es igual introducir el transistor en estos orificios, teniendo en cuenta los terminales correspondientes. El transistor que tengo aquí ahora mismo es un 2N3906, que es un transistor tipo PNP. Por tanto, entonces lo vamos a introducir del lado izquierdo aquí, que es donde van los PNP. Hay que también tener identificado, ya saber, buscarlo en la hoja de datos, para saber cuáles son los terminales correspondientes a base, colector y emisor, para, como les describí antes, poderlo introducir de manera correcta aquí en los orificios del multímetro. Entonces, voy a elegir, vamos a introducirlo. Para introducir capacitores en esta parte tienen que ser capacitores pequeños, pues en este caso, por ejemplo, los orificios no son grandes y entonces eso hace que no podamos introducir capacitores mayores. Ahí vemos la medida que da, fíjense, está introducido el capacitor y nos dice que tiene un beta o un HF de 267. Esto lo que nos indica es el factor multiplicativo que tiene el transistor, es decir, que la corriente que ingresa por la base del transistor sale 265 veces multiplicada a colector, es decir, la corriente que está en colector es 265 veces la corriente que está en base. Si el transistor es introducido de manera errónea, pues ¿qué puede pasar? Vamos a ver. Si fallezco en el intento, pues ya no habrá más video tutorial de mi parte. Como verán, no pasa nada, simplemente el multímetro no indica nada, pues las polaridades no son correctas.
Es decir, que creo que voy a poder hacer un poco más de videos tutoriales. En este caso he tomado otro transistor, es un 2N3904, es tipo NPN, y entonces hacemos la misma operación, lo introducimos del lado de los NPN, conociendo sus terminales, y vemos la medida que arroja. Dice que tiene 3, aquí parece que hay cierto conveniente. Dice que tiene 383, es decir que el factor multiplicativo de este transistor es 383. Bueno, esa es básicamente la forma en cómo se comprueban estos componentes, pero se me quedaba mostrarle cómo medir este capacitor, que es un capacitor de abanico. En cualquier ventilador lo encuentran. Es un capacitor, por ejemplo, en este caso de 6 microfaradios, 250 voltios, 50-60 Hz, puesto que es de corriente alterna. Entonces vamos a usar la escala de capacímetro también para medir este capacitor. Me ubico en la escala de 20 microfaradios, pues es de 6, y inserto sus terminales, igual que los otros. Este también se puede medir con el multímetro. Y vemos que tiene 5.9 microfaradios, es decir, que está en perfecto estado. Es decir, que también este tipo de capacitor podemos medirlo con el multímetro. Ha sido todo y bueno, nos veremos en un próximo video.